Y compartir pantalla. En la clase pasada nosotros vimos lo que son vimos lo que es valor presente, valor futuro, vimos las anualidades y, y bueno, quería saber si hay alguna consulta. Entiendo que ya tuvieron una clase auxiliar sobre matemática financiera, especialmente sobre los tipos de intereses que existen. Así que asumo que esa parte está más o menos clara. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Profe, Sí, a mí me costó un poco entender el concepto de anualidad. Si es que lo podría explicar, por favor. el concepto de anualidad. Bueno, el concepto de anualidad se deriva del valor presente. Si tú te fijas, el valor presente, cuando uno calcula el valor presente de varias cuotas, de varios flujos en el futuro, que están divididos por 1 más r elevado a n, ¿no es cierto? Entonces, si esos flujos son todos iguales, entonces yo a través de una expresión algebraica puedo derivar la fórmula. ¿Y qué significa eso? Eso es muy útil para el caso de los créditos. Por ejemplo, bueno, aquí en este ejercicio que vimos en la clase pasada, tenemos que, despejando la cuota, ¿no es cierto? Se llega al valor presente y esta expresión que está acá. Eh, que es una expresión que se deriva algebraicamente, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el, el valor, el valor presente es de distintos flujos en el tiempo, es cada flujo dividido por 1 más r elevado al período. Y que cuando esos flujos son iguales, entonces se llega a esta fórmula que está acá, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en un préstamo significa que yo podría calcular la cuota del préstamo sabiendo el monto del préstamo y la tasa de interés y el período. Entonces, las cuotas son todas iguales. Eso es lo que habitualmente ocurre cuando uno pide un préstamo. Entonces, no sé, bueno, aquí está justamente lo que estábamos conversando. Eh, yo tengo varios flujos en el futuro y quiero saber a cuánto equivalen estos flujos en el futuro en el valor de hoy. Podría también calcular cuál es el valor futuro de esto, o sea, cuál es el monto acumulado después de haber depositado. Yo podría depositar cuotas, un ahorrante, por ejemplo, puede depositar todos los meses una cierta cantidad de plata y quiere saber cuánto tengo al final del periodo. O a cuánto equivale esa plata al día de hoy. ¿Ya? Y tiene muchas aplicaciones. En deuda es la principal aplicación. Entonces la fórmula abreviada se deriva cuando cada uno de estos C sub I, son todos iguales. Y ahí tenemos la fórmula de anualidad que es muy importante y que hay que tenerla muy presente. Yo no sé si respondo un poco a tu inquietud o tienes todavía dudas. Sí, sí, entendí un poco mejor. Que como que lo había entendido, pero en el auxiliar me perdí y no entendía.
¿Cuál fue la duda o por qué te perdiste? Eso quiero saber. Es que como que iba un poquito apurado el aux porque ya quedaba poco tiempo y como que no captaba el ejercicio. Entonces, eso. No te escucho muy Como bien. no cap Es que no entendía muy bien el ejercicio porque como que estaba un poco apurado el aux ya que quedaba poco tiempo Ah, y como no entendía el ejercicio, no entendía cómo aplicar lo que habíamos aprendido. revisa la grabación, ¿ah? Eso es muy importante también. Y Ahí, gracias, profe. ya. Em, bueno, hoy día lo que pretendo ver es lo que se denomina la amortización y la cuota. Em, Cuando nosotros calculamos la cuota, cuando tenemos un préstamo, Ujú, esta cuota tiene intereses. O sea, cuando yo eh, contrato un crédito, ujú, yo sí. tengo que pagar dos cosas. Tengo que devolver la plata que me prestaron, o sea, devolver el capital, y además me cobran un interés. Es legítimo que me cobren un interés porque el dinero es productivo, yo voy a trabajar con ese dinero, ambos tienen un beneficio, por lo tanto, a mí me van a cobrar un interés que va a estar incluido en la cuota. O sea que la cuota se compone de dos partes. Uno es la devolución del capital, que se llama amortización, y lo otro es el interés que me están cobrando en cada cuota. ¿Ok? Mm, Eh, y lo que vamos a ver ahora es cómo separar las amortizaciones de los intereses. ¿Para qué? Eso se va a ver después en el siguiente capítulo cuando trabajemos con los flujos de caja. Ahí vamos a entender por qué es importante separar estas dos cosas. Pero ahora vamos a ver la mecánica de cómo se separan las amortizaciones de los intereses en una cuota. Entonces, esto es lo que yo estaba diciendo, ustedes ya lo conocen. Bueno, ustedes saben, ya le he entregado todo este material, pero aquí hay un ejercicio donde pedimos un préstamo de 10.000 a una tasa de interés mensual de un 3% y que se paga en 4 cuotas, iguales por mes. Entonces, con esto es fácil, aplicando la fórmula, saber cuánto vale cada cuota. Tenemos un valor presente, que es el monto del crédito, el dinero que me prestan ahora, me prestan 10.000 el día de hoy, por lo tanto representa el valor presente. Entonces, con ese valor presente, teniendo la tasa de interés, teniendo el número de cuotas, están todos los ingredientes para calcular el valor de la cuota, usando nuestra conocida fórmula. ¿Ya? Eh, Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Podemos despejar el C de esa fórmula teniendo el valor presente, que es el monto del crédito. De hecho, ahí se puede calcular. La cuota va a ser igual al préstamo, que son 10.000, multiplicado por este factor, ¿no es cierto? Donde está la tasa de interés. N vale 4. Con eso se obtiene la cuota, que es 2.690. ¿Ok? Y aquí está la tablita que nos permite hacer el cálculo. ¿Cómo se hace esta tablita? Tiene el periodo, el saldo o el capital, la amortización, los intereses y la cuota. La cuota es la suma de la amortización más los intereses. intereses. Mm, ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
No, está bien. Entonces, el primer cálculo que se hace es el cálculo de los intereses. Y en el primer periodo, como no se ha pagado nada, los intereses se aplican sobre el saldo que queda por pagar. Saldo insoluto se denomina también. Entonces, como en la primera no se ha pagado nada, el interés es de el 3% de 10.000, que son 300. Y por diferencia se calcula la amortización. ¿Ok? La amortización, como habíamos dicho hace poco, es simplemente la devolución del capital que yo estoy adeudando, sin los intereses. Entonces, el saldo que queda por pagar son los 10.000 menos esta amortización. Entonces se coloca acá, 7.610. Esto es lo que estoy debiendo ahora. Como ya pagué la primera cuota, entonces ya estoy debiendo menos plata. En el siguiente periodo, yo tengo que aplicar el interés ahora sobre el saldo que no he pagado, que son 7.610. Por lo tanto, el interés es menor. Al aplicar el 3%, sale un interés más bajo. ¿Ok? Por diferencia, calculamos la amortización. Y de la misma manera, determinamos cuál es el saldo que queda por pagar, haciendo la diferencia con el valor anterior, 7.610. Hasta que finalmente ya no queda nada por pagar, ¿no es cierto? Que es el último, si está todo bien calculado, ¿no es cierto? Debiera quedar cero acá el saldo por pagar. O sea que este valor de amortización debiera ser igual al saldo que queda por pagar. Entonces ahí termina el proceso. La suma de todas las amortizaciones tiene que dar el monto del capital, el monto del préstamo. Se fijan, los intereses van bajando y la amortización tiene que ir subiendo, de tal manera que la cuota se mantenga constante. Es una cosa bastante simple, mecánica. No sé si hay preguntas. Yo no entendí, profe, cómo era que se hacía el cálculo para ir sabiendo que la amortización va subiendo y el interés va bajando. Como se va sirviendo la deuda, estoy debiendo cada vez menos. Cuando uno va pagando sus cuotas de un interés, estoy debiendo cada vez menos. Y el interés se paga sobre el saldo que queda por pagar. Saldo insoluto se llama. Entonces, como el saldo se achica y el interés se aplica sobre ese saldo, los intereses van bajando. ¿Ya? Como la cuota está... Sí. Entonces sería que, no sé, el saldo inicial eran los 10.000, entonces sacó el 3% y eran los 300. Correcto. Entonces ahora mi saldo inicial ya no son los 10.000, sino que serían 7.000... Son 10.000. El saldo que queda es 10.000 menos la amortización. Es menos la amortización. La Okay. amortización, porque este es el capital. El capital, la amortización va reduciendo el capital. Va reduciendo el capital. Entonces, ya lo que queda por pagar es menor. Para la próxima cálculo de intereses, se aplican sobre el valor disminuido del capital que se está debiendo en cada momento. Es un asunto bastante mecánico, pero tiene su lógica, tiene su sentido, ¿no es cierto? Esto es para cuotas iguales. Profesor, Dígame. para sacar la amortización, ¿utiliza la fórmula de arriba? No.
No, la amortización sale por diferencia de los intereses respecto de la cuota. La cuota es la que sale de la fórmula de acá arriba. El valor de la cuota, que se calculó acá primero, 2.690, se determina por esta fórmula, que es la fórmula conocida por la anualidad, ¿no es cierto? Donde el préstamo son los 10.000, que es el valor presente. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, repito, la amortización representa el capital que a uno le prestaron. Por eso es que la suma de todas las amortizaciones da el capital, que son los 10.000. Los 10.000, ¿ya? Y al final tiene que dar cero acá, ¿no es cierto? Ya no queda ningún saldo por pagar. Así que así se construye esta tablita. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un periodo de gracia? Esa es una cosa que se usa en el mercado de capitales, en que se da un crédito con un periodo de gracia, o pueden ser dos periodos de gracia, en fin. ¿Qué significa eso? Es un beneficio donde no se devuelve el capital inmediatamente, sino que se posterga la devolución del capital, pero sí no le perdonan los intereses. Entonces, ¿qué ocurre acá? Igualmente calculamos la cuota, pero la cuota dice, son 4 cuotas, ¿no es cierto?, más un periodo de gracia. Cuando dicen eso hay que tener cuidado con el enunciado, cuando se dice son 4 cuotas más un periodo de gracia, donde no se paga la cuota completa, ¿ya? ¿Qué es lo que se paga? Se paga solamente los intereses. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que el saldo se mantiene, o sea, el saldo de la deuda no se ha servido la deuda, porque solo se pagan los intereses, pero la amortización es cero. O sea, no estoy disminuyendo mi capital en cuanto a disminuir la deuda. Solamente estoy pagando los intereses. Esto es un beneficio porque, bueno, pago bastante menos al principio, ¿no es cierto? La cuota se reduce significativamente porque estoy pagando los intereses. Y eso para los inversionistas puede ser bueno, sobre todo cuando uno quiere echar a andar un negocio en que al principio no tiene mucho capital porque está partiendo con las ventas. Entonces, si el banco le concede que el primer mes o los primeros meses no pague eh, no pague la cuota completa, es siempre algo deseable. Entonces, por eso se habla de un periodo de gracia, ¿no? O sea, es un favor que le está haciendo, una suerte de favor, pero en el fondo el banco tampoco pierde, se posterga un poco nomás la devolución del capital. Entonces, el proceso es más o menos igual, lo único que, si ustedes se fijan, aquí los primeros 2 periodos se paga la misma cantidad de intereses. ¿Por qué? Porque el saldo no ha cambiado, el saldo de la deuda no ha cambiado, en el periodo 0 se mantiene en el periodo 1. ¿Por qué? Porque no se sirvió, no se descontó. La amortización fue 0. Entonces, aquí se inicia de nuevo el periodo con la misma mecánica que acabamos de ver, pero ya parte en el periodo 2 en vez del periodo 1. ¿Está claro? Sí, Profe, profe, se pero entendió. a mí me queda la Ya. duda de que ya pagáis los intereses, pero
la amortización sigue siendo cero, entonces como que al final pagáis los 10.000 más los 300 pesos de interés del principio, ¿no? Claro, pagas más intereses, exactamente. Estás pagando, eh, si todo tiene su costo, ¿no es cierto? Estoy pagando más intereses que en el caso anterior, eh, porque se me postergó también, se me postergó la cuota completa. Entonces, pero aún así es más beneficioso, sobre todo cuando yo tengo problemas al principio. O tengo demasiados gastos al comienzo, o el primer año, el primer mes. Entonces, es favorable porque después ya estoy un poco mejor y puedo pagar. Hoy día con la pandemia también está pasando eso, que le dan periodos de gracia. Incluso hay otra modalidad en que le dicen, mire, no solamente le voy a dar la posibilidad que no pague la amortización, sino que tampoco va a pagar los intereses. Eso es una postergación completa de la cuota. También puede darse eso. A continuación, lo vemos. ¿Qué pasa en ese caso? Postergación de la cuota. Aquí cambia un poquito más el panorama, porque aquí vemos que se posterga en un periodo la cuota, podría postergarse más. Pero ¿qué pasa con el banco? ¿No es cierto? El banco dice, bueno, usted, por cada vez que se posterga la cuota, el capital aumenta en los intereses. Por lo tanto, usted ya no está debiendo 10.000, está debiendo 10.300, ¿ya? Porque no pagó. No pagó en el primer año, cero, ¿ya? Es un beneficio bastante fuerte, importante, pero eso implica que como la deuda cambió, también cambió la cuota. O sea, habría que recalcular el valor de la cuota, ya no son, el valor presente ya no es 10.000, sino que es 10.300. Por lo tanto, yo aplico la fórmula considerando que el préstamo ya no es 10.000, sino 10.300. Por lo tanto, la cuota tiene que subir un poco, de 2.600 y tanto que era antes, ¿no es cierto? Sube a 2.700. Ustedes lo pueden comprobar, lo pueden hacer, pero entonces, considerando esa nueva cuota, nuevamente aplico la misma mecánica de calcular los intereses y bueno, la cosa no es tan... los intereses son mayores acá, 309, ¿no es cierto? Y la suma de las amortizaciones también da 10.300. Entonces, tiene su costo, pero también se usa bastante en distintas modalidades. Por ejemplo, el pago de los aranceles, si por ejemplo, alguien es beneficiario del CAE, entonces no está pagando el arancel de la universidad y lo paga después, ¿no es cierto?, cuando ya egresa. Entonces, el monto adeudado se incrementa con los intereses, porque esto no es gratis, no puede ser gratis. Es una ayuda, sí, porque me permite postergar algo en el sentido de que postergarlo en el momento en que yo sí puedo pagar, sí tengo los ingresos suficientes para pagar. ¿Y qué es lo que pasa también en estas emergencias que estamos viviendo, en que se supone que esto va a pasar y nos vamos a recuperar? Entonces, bueno, dejemos esto para más adelante. A veces incluso el gobierno puede decir ya, y congelamos además los intereses. Bueno, mejor, ¿no? Interés cero. Hoy día está muy parecido al interés cero. Pero cuando el interés no es cero, bueno, hay que asumirlo nomás. En caso del CAE, bueno, el interés es bastante bajo, un 2% anual. Parece ser bastante bajo, ¿no es cierto?
Eso, no sé Profe, qué opinan. yo como que me perdí, no caché por qué en el periodo de gracia no aumenta la cuota. Ah, en el caso anterior, lo que pasa es que el capital se ha mantenido exactamente igual. Yo estoy pagando los intereses. En el caso anterior, yo pago los intereses. Por lo tanto, el capital no ha cambiado. Entonces, en cambio acá, en esta situación, yo no pago los intereses. Entonces, esos intereses se acumulan al capital, ¿ah? Del capital pendiente, del capital impago. Entonces, en el caso anterior, el capital es el mismo, o sea, yo estoy pagando los intereses, tengo que devolver el capital, si no, no puedo devolver más ni menos. Si a mí me prestan 10.000, tengo que devolver 10.000. En el otro caso, a mí me están prestando ahora 10.300, o sea, si yo tengo que servir de nuevo la deuda, me postergaron la cuota completa, entonces ya la deuda no es la misma, porque acuérdense que aquí hay siempre dos partes, ¿ah? Está la persona que presta y la persona que recibe el préstamo. La persona que presta también tiene que ganar. Todos tienen que ganar acá. Entonces, salvo que tenga un subsidio, por supuesto, del Estado, perfectamente, pero en general, aquí el dinero, como sabemos, es productivo con el tiempo. Profe, Profe, entonces, nada, con la pregunta nomás. Adelante. es que quería saber si cuando uno habla de periodo de gracia, puede ser cualquiera de estos dos ejemplos que dice. ¿Cómo? Cuando hablamos de periodo de gracia, puede ser cualquiera de los ejemplos que dio usted, o se refiere solamente al caso anterior. Generalmente es al principio. No es que yo tenga un periodo de gracia entre medio. Eso nunca lo he visto yo. No, pero me refiero a que si, por ejemplo, en un ejercicio dice que hay un periodo de gracia, nosotros tenemos que asumir que el periodo de gracia tiene que ver con que no pagamos la amortización en el primer periodo, o Sí, también se le dice periodo de gracia a la postergación de la cuota. no. Cuando se habla periodo de gracia así solo, se refiere a que hay que pagar los intereses. Si es postergación de cuota, una cosa es postergación de cuota y otra cosa es un periodo de gracia. O sea, no confundirse. En cualquier caso se pregunta, en el enunciado, pero la diferencia es esa. Periodo de gracia se pagan intereses. Postergación de cuota, no. O sea, la cuota se posterga, o sea, no se paga. Acá no se está postergando la cuota necesariamente, se está dando un beneficio en que no se paga la amortización nomás, pero una parte de la cuota se está pagando. Así que hay que tener cuidado nomás. Lo que a veces se confunde es en cuántas cuotas quedó, porque a veces dicen 4 cuotas más periodo de gracia, otras veces eh, está incluido el periodo de gracia en la cuota. Esto lo van a ver ustedes también en los ejercicios que hagan en las auxiliares. Eh, Algunas otras modalidades que eventualmente podrían confundirse un poco por temas de enunciado, más que nada. Hay bastante ejercicio en torno a estos temas, calcular una amortización determinada, en fin, van a quedar muy expertos. Pero este es el concepto que hay que tratar de entender. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Eh, Quiero pasar ahora un problemita que ustedes, bueno, también lo vieron, pero que a mí me parece que es bastante interesante
porque tiene que ver con la renegociación de deuda. Algo bastante común que se usa. Muchas veces uno contrata un préstamo en un determinado momento del tiempo y con el paso de los años se da cuenta que la tasa de interés del mercado bajó, pero uno sigue comprometido con el préstamo antiguo y tiene que estar pagando la cuota considerando la tasa de interés pactada en su momento. Entonces, es totalmente lícito decir, pucha, si la tasa de interés ahora bajó, yo quisiera renegociar la deuda, ¿ya? Entonces, ya sea si me endeudo en la misma institución o con otra institución, entonces yo tengo que ver cómo lo hago para liquidar esa deuda, liquidar la deuda antigua y tomar lo que queda del préstamo con otras condiciones, otras condiciones. Y eso es lo que quiero ver ahora con ustedes en este ejercicio en que se dice que se está pagando una cuota de 240.000 hace 5 años, cuando se tomó el crédito, que era originalmente a 20 años. O sea, todavía quedan 15 años por pagar, con una tasa de interés real de un 6%. Y por otro lado, el banco le está ofreciendo una tasa de interés de 0,4% mensual. Evalúe si le conviene traspasar la deuda a su banco, considerando que existe un costo, y aquí hay una pequeña trampita que hay que tener cuidado, porque los bancos le dicen ya, conforme, traspasemos el crédito a otras condiciones, pero para el traspaso del crédito, por ese trabajo que se supone el banco debe tener, de cambiar las condiciones del crédito, le cobran un valor, le cobran que lo pueden incorporar al préstamo y que habitualmente corresponde a lo que sale acá, que es 1,5 veces el valor del dividendo o el valor de la cuota. Que ese sería el costo del préstamo. Por lo tanto, uno tiene que evaluar esto. A veces no es tan claro si conviene o no. Generalmente conviene, pero si la diferencia de tasas no es muy grande, entre la tasa que estoy pagando versus la tasa actual, con el costo el costo del trámite puede hacer que no sea tan bueno cambiarse. Entonces, yo quiero mostrar cómo se hace este ejercicio. Para eso voy a cambiar de planilla. No sé si queda claro el problema, ¿no? Sí, por lo menos a mí. Ya. Bueno, vamos viendo entonces cómo se calcula esto. Aquí yo lo tengo calculado en Excel. Primero, lo que transformé un poco el 0,4% mensual, como el banco me estaba dando un 6% y hay que comparar, estoy comparando tasa mensual con tasa anual, entonces veamos a cuánto equivale. Entonces, ustedes saben perfectamente cómo se transforma una tasa mensual a anual. Por ejemplo, 0,4% mensual equivale a un 4,9% anual. ¿Ya? Eso se puede ver aquí, que yo lo hice en esta, no sé si se ve, un 4% lo elevo a 12, y eso me da un 4,9% anual. Por lo tanto, es más bajo que el 6% que estoy pagando. Así que
es perfectamente posible que convenga hacer el cambio. Aquí tengo calculado también un 6% anual equivale a un 0,487% mensual, que es mayor que el 0,4 que me está ofreciendo el banco. Entonces, ¿cómo se opera este ejercicio? Primero, vamos a calcular cuál es el saldo que queda por pagar de la deuda, porque ya he pagado 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el saldo que queda por pagar? Entonces, para eso, yo calculo, es como calcular el valor presente, ¿no es cierto? Teniendo claro el valor de la cuota, porque la cuota que estoy pagando, ¿no es cierto?, son 240.000. Ese es un dato del problema. Tengo la cuota, tengo la tasa de interés, que es un 6% anual, que pasado a mensual es 0,487. Tengo la cantidad de años que me quedan, que son 15 años, que son 180 meses. Entonces, con estos datos, yo calculo fácilmente el valor presente que representa el saldo por pagar. ¿Ah? El saldo de la deuda por pagar por los 15 años que quedan por pagar. Entonces, salen 28 millones. Bueno, yo paralelamente hice este cálculo, no es necesario para el problema, pero igual hice el cálculo de cuál era el monto del préstamo. Se podría haber preguntado cuál era el monto del préstamo original. Bueno, entonces se calcula con los datos originales, ¿no es cierto?, pero considerando 20 años. Teniendo esto determinado, entonces tenemos que traspasar esta deuda a las nuevas condiciones del crédito. Pero el monto del préstamo no es 28 millones, porque hay que agregarle el costo que yo tengo que pagar o que se incorpora a la deuda, que es 1,5 veces el valor de la cuota. O sea, 1,5 veces 240.000. Si ese valor yo se lo sumo a 28 millones, me llego a 29 millones 086. Ahí está, ¿no es cierto? 29 millones. Entonces, teniendo el nuevo monto del préstamo, con las nuevas condiciones, con una tasa de interés de un 0,4, y para los siguientes 15 años, que es lo que me queda, el monto de la cuota sale más bajo, por supuesto. Sale más bajo. ¿Ah? Más bajo que el que tenía antes. Por lo tanto, me conviene hacer el cambio. Si no me hubieran cobrado ese costo, yo podría haberlo hecho de esta otra fórmula. Habría colocado el valor de los 28 millones originales y claro, me habría salido una cuota un poco más baja. Pero como se incrementó, sale un poco más alta. Pero aún así es más baja que lo que estoy pagando ahora. ¿Se fijan? Esa es la manera de resolver este ejercicio. No se ve tan difícil. Aprovecho de mostrar que en Excel están todas las fórmulas que hemos visto en clase, digamos que no cuesta nada calcular aquí el valor presente, que se pone como VA, valor actualizado. Lo pueden probar ustedes en Excel y sale automático. Uno puede calcular perfectamente las anualidades en Excel. ¿Preguntas? Profe, Sí. en el enunciado dice que el crédito es NUF. ¿Eso en qué afectaría al problema? Nada, ¿Está implícito? solo está diciendo que la tasa de interés es real. Acuérdense que cuando se habla de UF más algo, o la tasa de interés en UF, estamos hablando de que son tasas de interés que están por sobre la inflación. Ya que
que, no, que puede estar en UF, pero está compensado por la inflación. Son intereses sobre la inflación. Por lo tanto, es un interés real, como hemos visto en las clases pasadas, ¿no es cierto? Que el interés, si uno no considera o considera la inflación, entonces el interés nominal sería más alto, pero el interés real hay que descontarle la inflación, por lo tanto sale un poco más bajo ahí en ese caso. No sé si me enredé o lo expliqué bien, pero cuando se habla de UF más algo es interés real. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ya, gracias, profe. Bien. Volvamos. ¿Usar ese Excel después lo podrá subir? Lo voy a pensar. Por No, favor. está bien. Oh, hay gente atrasada. Sí, lo voy a subir para ver cómo se calculaba ese. Sí, lo voy a subir, no se preocupe. Pero voy a anotarlo porque se me puede olvidar. Subir Excel. Ya, Gracias. ok. Pero siempre traten de ustedes hacerlo, ¿ah? La mejor manera de entender no es ver cómo se hace el problema, sino que intentar hacerlo ustedes y si no logran llegar al resultado, bueno, ahí mirar un poco cómo se hace. Pero siempre es mejor hacerlo, tirarse solo a la piscina. Esa es la mejor forma de aprender. Bueno, retomemos entonces nuestra materia. Acá se puede ver una solución gráfica del mismo problema, ¿no es cierto? Yo tengo una deuda original, tengo graficado aquí el valor presente en función de la tasa de interés, estoy pagando una cuota de 240.000, me están cobrando un interés de un 0,487, y aparece entonces esta nueva posibilidad con un interés más bajo, pero el valor presente es B sub P2, que se considera que no es B sub P1, podría haber sido ese mismo valor, pero como lo incrementaron con este costo del costo del traspaso, entonces esto llega a una curva un poquito distinta, pero todavía más baja que la curva original. Si por ejemplo, el costo fuera muy alto, esto podría incluso sobrepasar la cuota original. Si hubiera estado por acá el costo, bueno, no habría convenido el cambio, aun cuando la tasa de interés fuera más baja. Pero no fue el caso. Y en esta línea azul es cuando el costo o sea, es la cuota sin el costo, con el mismo valor que teníamos antes, que sería el saldo del préstamo, a una tasa de interés más baja, claro. Pero el costo lo hizo incrementarse, pero quedó todavía más baja, intermedio, ¿no es cierto?, que la curva de la cuota original. Y finalmente, tenemos este ejercicio que tiene que ver con la previsión, que está tan de moda, todo lo que es el proyecto previsional en Chile, ¿no es cierto?, que se discute y que tiene mucho que ver con matemáticas financieras, por supuesto. Entonces, este es un ejercicio que ustedes tienen resuelto. No sé si alguien lo vio y quiere hacer alguna pregunta, o igual quieren que se lo explique. Todavía nos queda un poco de tiempo.
Pero básicamente lo que está, bueno, hay una parte que está hecha y otra parte que no está hecha, pero es más fácil la segunda. En el fondo es un caso bastante real de una persona que está a puerta de jubilar, pero todavía le quedan 7 años, quiere jubilar a los 67 y tiene 60. Entonces, tiene una capitalización individual donde ha ido acumulando una cierta cantidad de dinero, 130 millones. Entonces, pero él está con la idea de jubilar con 1,5 millones. Eso es lo que es su objetivo. Entonces, lo que quiere saber es cuánto tengo que poner adicional a mi cotización obligatoria para llegar a esa jubilación. Porque él asume que si no pone nada, no va a alcanzar a llegar a 1,5 millones de jubilación. Y lo podemos comprobar, y eso es lo que queremos comprobar. De hecho, aquí están las respuestas. Entonces, ahí se ve que si no hace nada y sigue cotizando los 170.000 pesos mensuales, la jubilación le va a alcanzar solamente para 1,3 millones y no 1,5 como él quería. Entonces, lo que tiene que hacer en los pocos años que le quedan para jubilar, en los 7 años que quedan, es colocar un poco más de plata todos los meses. De tal manera de llegar a ese valor. Eso es lo que es la segunda parte de este ejercicio, pero ¿cómo se hace esto? Básicamente ahí está la línea de tiempo que ayuda mucho. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la cantidad de dinero que uno acumula al momento de jubilar le tiene que alcanzar para la jubilación durante los años que va a durar la jubilación. En este caso son 20 años. Entonces, si uno saca el valor presente de todos los montos que tiene, con que va a jubilar, saca el valor presente al año donde tiene 67 años, ese valor tiene que ser el mismo que el valor acumulado de la plata que tiene a lo largo de los años, ¿ya? Porque estamos comparando capital en un mismo momento del tiempo, y eso es importante, que siempre el capital se compare al mismo momento del tiempo. Y esa es un poco la ecuación fundamental que es lo que pretende hacerse, que el valor acumulado, o sea, el valor futuro al año 67, o cuando tiene 67 años, equivalga al valor presente de la jubilación, ¿no es cierto?, a ese mismo momento del tiempo. Esta es la ecuación fundamental que permite hacer todos los cálculos. Y bueno, los montos acumulados hasta la edad de 67 años se componen de dos partes. Uno es lo que se ha acumulado hasta cuando cumple 60 años, que ya me lo dan, es un dato. Y ese monto, ¿no es cierto?, yo tengo que llevarlo hasta el punto del 67, y tengo que además agregarle las cotizaciones que voy a hacer en este periodo. Y eso es básicamente lo que está escrito acá, ¿no es cierto? Aquí el valor futuro, aquí está el monto acumulado, pero no al año 60, dijimos que al año 60 eran 130 millones, pero al multiplicarlo por 1 más R elevado a 84, que son 84 meses en estos 7 años, se obtiene el acumulado al año 67, ¿no es cierto?, de lo que ya tenía acumulado. Y acá está el incremento que yo voy a obtener a mi fondo por las cotizaciones que tengo que hacer de aquí a cuando cumple 67 años, o sea, en los próximos 7 años.
Y eso me tiene que alcanzar para la jubilación. Y ahí está la ecuación fundamental, que esto tiene que ser igual al valor presente de todas las jubilaciones, ¿no es cierto? Aquí la jubilación viene a ser como una cuota, como el valor de la cuota. En 20 años son 240 meses. Entonces, al igualar estas dos expresiones, yo puedo despejar la jubilación. No hay otra incógnita. Y con eso, bueno, obtengo, es importante no olvidarse que la tasa de interés es tasa de interés mensual. Ahora uno estima y asume que la tasa de interés mensual se mantiene más o menos pareja, eso no sucede en la realidad, pero podemos tomar un valor promedio y así se calculan muchas veces las pensiones en función de un valor estimado, promedio, porque nadie conoce el futuro, si va a subir, va a bajar, pero se hace una estimación. Y despejando se obtiene ese valor, 1.319.000 pesos. Entonces, para la segunda parte de este problema, lo único que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto?, es decir, bueno, yo quiero que la jubilación, ahora ya no es mi incógnita, quiero que la jubilación sea 1,5 millones. Entonces, ¿cuánto tiene que ser este valor? O sea, en vez de 170, tengo que incrementarlo en un cierto valor. Entonces, esta es mi incógnita. Para que se mantenga esta igualdad, ¿no es cierto? Aquí esto hay que incrementarlo. Y eso, como está la solución del problema, da 288. Harta plata en realidad, en relación a lo que estaba cotizando. Así que, bueno. Pero así funciona esto. En general, quiero decir que mi opinión es que las AFP han cumplido su función de entregar una buena rentabilidad a los fondos. El problema es que hay que cotizar. Si uno no cotiza, obviamente las cotizaciones son muy bajas. Pero si uno considera el total, y se puede demostrar, de hecho una vez lo hice en una prueba, que era demostrar de que el 70% de lo que uno tiene acumulado en su fondo corresponde a intereses ganados. Y el otro 30% es a las cotizaciones que uno coloca todos los meses. Y es impresionante eso, porque a veces la gente no se da cuenta que en tantos años uno puede ganar mucho dinero solo con los intereses. Entonces, no deja de ser interesante. Profe, ¿y por qué cree usted que... ¿Qué opinan? Tema un poquito polémico, pero conversémoslo, po. ¿Qué opinan ustedes? Lo importante, como somos ingenieros, pretendemos ser ingenieros, es que ustedes tengan una mentalidad crítica, que, que, que no se traigan eslogans, sino que lo hagan con fundamento, con datos, con cifras. Y ese es como mi mensaje, ¿eh? Bueno, yo en algún momento me puse a averiguar y había como un analista de la Fundación Sol ¿Cómo? que Perdón, no decía escucho. que... Perdón, ¿puedes repetir? Sí, sí, sí. ¿Se escucha más fuerte ahí o no? Sí, ahí sí. Ya. Que veía en los comentarios de una persona en la Fundación Sol que hablaba como del modelo y todo. Y en el fondo, él decía que el modelo que está ahora no está tan bien. Que sería ideal un modelo en el que la gente capitalizara, pero como con otra gente, con grupos, como se hace en otras partes, decía, y que eso
daba mayor rentabilidad y como que era mejor en el fondo. Pero usted dice que el 70% son rentabilidad, entonces como que En igual es general, si uno raro. analiza en forma global, la rentabilidad no ha sido mala. Si uno la compara con otros países, o sea, no, me parece que ha sido bastante alta y, como te digo, el 70% representan solo intereses ganados. Entonces, el problema grave es que la gente no cotiza, es que hay lagunas, ¿ah? Hay periodos en que uno no pone dinero, hay personas que tienen trabajos informales. Lamentablemente en las economías nuestras hay un porcentaje muy alto de empleo informal. Entonces el empleo informal, la persona no cotiza o los independientes no cotizan. Entonces, bueno, por eso aparece el pilar, lo que llaman el pilar solidario, que es una contribución que hace el Estado para todas esas personas para que tengan una mejor jubilación. Pero el mecanismo de cotización, de capitalización individual, a mí me parece que funciona siempre que se den todas esas condiciones. Ahora, lo que tal vez lo grave no es tanto del modelo, sino que es que la cotización legal es muy baja, o sea, un 10% de cotización es muy baja y no hace mucho se inventó el sistema de APB, que es en que uno puede cotizar voluntariamente un poco más, ¿ya? Pero para eso hay que tener disciplina, hay que tener esos fondos pero si eso se hubiera hecho en forma legal, para que el empleador le descuente un porcentaje mayor en vez de 10%, yo creo que las jubilaciones habrían sido muchísimo más altas. Hay que pensar que en el sistema anterior, antiguo, como mis papás, por ejemplo, estaban en el sistema antiguo, se cotizaba como el 20%, o sea, del sueldo. Era una casa bastante grande. Y era Entonces, como así, ¿no? Como que no era como capitalización individual, igual. no, es un sistema que llaman de reparto, donde digamos, los activos, las personas que estaban trabajando, le financian a los que estaban jubilados. O sea, esa plata que me sacaban de mi sueldo servía para pagarle la jubilación a los que estaban jubilando. El problema es que eso se empezó a desfinanciar, salvo algunas cajas especiales, porque funcionaba como con cajas, por ejemplo, todos los empleados bancarios tenían una buena jubilación, mi mamá siempre tuvo una buena jubilación, porque esos sectores como le iban mejor, ¿ya? Pero en el fondo, con el envejecimiento de la población, en que la gente vive mucho más, entonces el sistema poco a poco se iba a empezar a desfinanciar porque ya los jubilados eran muchos en relación a las personas que estaban trabajando. Y tampoco se cambió la edad de jubilación, que es algo que debiera haberse hecho también. O sea, como la gente vive más, en vez de jubilar a los 65, uno podría jubilar a los 70 perfectamente, y la mujer también más. O sea, eh, pero eso es más difícil, políticamente es más impopular, pero personalmente yo bueno, quiero seguir trabajando hasta los 80 más o menos. Me interesa, me gusta además. Eh, pero eh, eh, o sea, junto con el tema de la edad de jubilación, el envejecimiento de la población, más las lagunas previsionales, eso hace que en general la jubilación promedio sea muy baja. Y eso se compara con lo que se llama la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo es con qué porcentaje de mi sueldo anterior yo voy a jubilar. Eh, y siempre es más bajo, por supuesto, pero lo ideal es que sea lo más cercano al valor que tenía antes yo. Pero hoy día deben estar del orden del 30, del 20%, por ahí.
Claro, esa es como la mayor crítica en realidad que se le hace. Sí, pero no es un problema del modelo, eso es lo que quiero saber, sino que es un problema de ajustes al modelo. Es mi opinión personal, podríamos discutirlo, pero aquí están las cifras, ¿ah? Uno ve las cifras y el otro problema que hay es que a veces estos montos que se acumulan cuando los administra el Estado, a veces se usan para otros propósitos y eso es muy grave, ¿no es cierto? Porque eh, a veces, o sea, el Estado en general a veces no administra bien y no paga muy buenas, no paga muy buenas rentabilidades en general. Hay excepciones, pero entonces hay que tener cuidado con todo eso. No es- Profesor, Sí, dígame, por favor. en torno a lo que usted dice, yo discrepo con usted, Bien, debido a alegres. que yo creo que las pensiones se debe mantener el modelo de, de capitalizar los recursos, porque al final el dinero se devalúa si uno lo deja guardado bajo el colchón, por así decirlo. Me parece. Entonces hay que meterlo al mercado para que logre generar más ganancias. Pero creo que está mal que por tantos años las instituciones que hayan liderado esta capitalización de los recursos hayan sido personas que pertenecen a las cúpulas de poder del país, que al final utilizaron esos fondos de pensiones para enriquecerse a sí mismos. O sea, no sé, yo he visto algunos estudios donde las propias pensiones de la mayoría de los habitantes fueron utilizados para rentabilizar grandes corporaciones, no sé, Falabella, por así mencionar, empresas de Luxi, y también tienen relación con la política. Entonces, al final, se delegitima en sí solo el modelo, y eso hace que la gente tampoco tenga confianza para querer, por ejemplo, participar de una PB, etc. Lo que yo creo que se debería hacer es que la organización, la institución que maneje las pensiones, debería ser una ente estatal, pero de carácter independiente, como lo es la Contraloría, por El Banco ejemplo, Central, por que ejemplo. tiene, Mm. sí, que tiene independencia de los poderes políticos, Pero la entonces, por bueno, ende, solamente se dedique a eso, a capitalizar y que no existan esas grandes y millonarias ganancias que tenían las administradoras de pensiones, sino que esas grandes y millonarias ganancias que tiene actualmente los sistemas de pensiones se devuelvan a la población a través de, no sé, de aumentar las pensiones en sí mismas o quizás programas sociales, etcétera. sí, mira, Victoria, ¿no? Sí, profesor. Ah, Victoria, ya, qué bien. Mira, interesante el tema, me gustaría seguir discutiendo eso porque hay un fenómeno político quizá que a veces le molesta a la gente, que es el fenómeno win-win, que los dos ganen. ¿Ah? Ahora, que tú estás ganando más que yo, claro, a mí no me molesta que otra persona gane, siempre que yo también gane, digamos. O sea, el punto es que a mí lo que me preocupa es que haya una verdadera competencia de la AFP. Si las AFP están cobrando una comisión que es más alta que el promedio mundial, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque significa que que no hay mucha competencia, digamos. Ojalá pudieran entrar más AFP de tal manera de que los precios, porque ellos cobran la comisión, ellos ganan por la comisión. Si esa comisión es muy alta porque hay pocos o se ponen de acuerdo, eso estaría muy mal. Pero si es un valor competitivo, a mí no me importa que ellos ganen plata si están dando buenas pensiones, o para la gente que cotiza, por supuesto. Entonces, que ganen las dos partes, a mí no me molesta, pero yo entiendo que hay gente que le molesta que ganen, o sea, o que ganen mucho. ¿Y qué significa ganar mucho? Entonces, todo eso es un tema bastante polémico que hay que pensar. Pero a mí lo que más me interesa es que si uno toma un modelo de si yo cotizo religiosamente una cantidad importante, yo podría obtener una buena jubilación. Y eso, eh,
Y hay que ver la alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Si el Estado puede administrar mejor esto, o como tú dices, un ente más independiente del Estado, pero que a lo mejor no persiga fines de lucro, porque a la gente le molesta que otro se enriquezca con la jubilación. Bueno, es un tema que hay que pensar, pero a mí lo que más me interesa es que la jubilación sea buena. ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor método? Creo que el sistema de reparto, como el que estaba antes, no es bueno. Y que lo administre una entidad estatal, no lo sé, tengo mis dudas. Ojalá fuese mixto. Por último, así como existe un banco estatal, ¿no es cierto?, que también ayuda a regular la competencia. Yo no tengo problema que exista una AFP estatal, pero que compita de igual a igual, ¿ya? Que no tenga subsidios ni ayuda. Sí, a mí lo que no me gusta es que cuando uno crea una entidad estatal se transforma en un botín político y al final son los mismos políticos que ganan dinero y que se enriquecen y que al final es un cuoteo. Esa parte es la que no me termina de convencer. Bueno, pero estamos entrando en un tema poco polémico y no queremos aburrir a nuestros alumnos que quedan. Pero encantado de seguir conversando. Yo no los quiero retener, podríamos llegar hasta acá. Como siempre, dejo la invitación a que alguien quiera quedarse después de esta clase a conversar, probablemente del informe, de cómo está. Le estoy debiendo a todo esto, le estoy debiendo el informe, digamos, los temas, la aprobación de los temas. Yo espero que este fin de semana tener todo listo para que ustedes ya comiencen a trabajar firme en el proyecto seleccionado. Ok, no sé si hay alguien que quiera quedarse a conversar, no tengo ningún problema. Si no, terminamos ya. Profesor, Sí, lo que yo no entendí fue que usted va a elegir uno de las propuestas. O sea, nosotros presentamos 3 proyectos de sí, propuesta. ¿Usted va a elegir uno? sí. Voy Y, a tratar de que sea siempre la que esté en primer lugar, pero a veces no, a veces es problemático, pero esa es la idea, justamente. o sea, que se colocaban en orden de preferencia. Sí, ¿no los pusieron así ustedes? Eh, no, pusimos los 3 que... O sea, así lo sentí yo por lo menos en mi grupo. Ah, pero En mi No, grupo tampoco lo pusimos nosotros, por orden de preferencia. ya, bueno. Lo que yo puedo hacer es que si yo encuentro que los 3 proyectos son buenos, les voy a decir, miren, los 3 me gustan, elijan ustedes cuál les interesa. Puede ser que haya uno bueno nomás, ahí no tienen opción, o hay 2, ahí podrían tener una opción. Así que si quieren, lo que puedo hacer es que yo les digo, miren, me gustan cualquiera de los 3 proyectos y ustedes elijan uno. O me gustan 2 proyectos, o me gusta un proyecto. Si eso no quedó muy claro, o sea, la respuesta va a ser así. ¿Ok? me parece. Gracias, Ya. profesor. Bien, estamos terminando entonces. ¿Nadie quiere quedarse? Yo no. Gracias, profesor, por la clase. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Igualmente.